Ahora veremos algunos ejemplos del tensor de Riemann calculando la curvatura de unos espacios. Sabemos que trivialmente un espacio plano tiene un tensor de Riemann 0. Aquí se ve claramente porque la métrica es constante. Pero existen espacios engañosos que, aunque sí tienen dependencia a coordenadas, siguen siendo espacios planos disfrazados. Uno de ellos son las coordenadas polares. Y lo demostraremos únicamente calculando el escalar de Ricci, ya que es lo único que necesitamos en 2 dimensiones para saber la curvatura. Conociendo los 3 símbolos de Christoffel no nulos, comenzamos con el cálculo. Primero lo desarrollamos como contracción con el tensor de Ricci y después desarrollamos el tensor de Ricci. Empezamos calculando el primer término. Ahora, analizando, vemos que no hay un símbolo de Christoffel con 2 R's abajo, y como la métrica es diagonal, los índices mixtos son 0, simplificándose todo a un único término. Los índices mudos L solo pueden tomar R ya que es el único símbolo positivo. Ahora solo desarrollamos y resolvemos los términos. Llegando al resultado de menos R a la menos 2. Con el segundo término haremos algo similar, primero abriendo la suma sobre el índice I, pero esta vez forzaremos el valor que tome el índice J de acuerdo al índice que tiene el tensor métrico. Desarrollando y cancelando términos llegamos a esta expresión, al cual desarrollándola nuevamente llegamos al resultado de menos R a la menos 2. El tercer término es un poco más pesado, pero utilizaremos la misma técnica de desarrollar el índice I y forzar el índice J. De este modo nos damos cuenta que el primer término es 0. De lo que quedó, el segundo símbolo de Christoffel forza al índice M a volverse una R, y a su vez esto forza a la L a volverse Z. Desarrollamos todo en sus respectivos términos, y nuestro resultado final es R al cuadrado. Y el siguiente ya es un poco más de lo mismo. Desarrollamos el índice I, forzamos el índice J, Al simplificar todo ahora sí, llegamos al resultado final de 0. El escalar de Ricci es 0. Vale, este era un resultado bastante esperado, así que vamos a algo más exótico. Les presento el espacio hiperbólico, un espacio en forma de papa Pringle, el cual tiene muchas representaciones, pero nosotros utilizaremos el modelo del semiplano superior. Este modelo tiene la siguiente métrica en forma de intervalo. Para esta calcularemos los símbolos de Christoffel. Lo primero es detectar que como la métrica solo depende de Y, podemos cancelar las derivadas de X y simplificar todo a algo muy sencillo. Al desarrollar un poco, llegamos al resultado de menos 1 sobre Y para el término Y. Y de forma bastante rápida se pueden obtener los 4 términos no nulos. Como este espacio también es de 2 dimensiones, podemos solo calcular el escalar de Ricci, pero en este caso calcularemos primero el tensor de Ricci. Primero para la componente XX, abriendo las sumas sobre L y después sobre M, simplificando y desarrollando términos. Después de cansarse los ojos, llegamos al resultado de menos 1 entre Y al cuadrado para el término XX. Haremos lo mismo con YY, abriendo las gigantes sumas sobre los índices L
pero simplificando rápidamente. Antes de abrir las sumas, desarrollamos el primer término. Ahora sí, forzamos a m, desarrollamos todo ese revoltijo, el cual termina anulándose llegando a -1 entre y al cuadrado nuevamente. Ya tenemos las componentes del tensor de Ricci. El cual al analizar un poco llegamos a que tensor de Ricci es igual a menos el tensor métrico, lo cual es raro, pero además esto tiene un nombre. Se le conoce como métrica de Einstein a todas cuyo tensor de Ricci es igual a su tensor métrico escalado. Y eso tal vez ahora no nos sirva de nada, pero en el futuro nos volveremos a encontrar con esto. Bueno, regresando al cálculo, podemos ocupar esto para desarrollar el escalar de Ricci únicamente con tensores métricos. Tenemos a la contracción del tensor métrico consigo mismo, el cual habíamos visto que da la dimensión del espacio, que en este caso es 2, llegando a que el escalar y la curvatura del espacio es de -2. Aunque ¿2 qué? Aquí pasa otra cosa. Si nos vamos al intervalo general de un espacio y le hacemos análisis dimensional, llegamos a la extraña conclusión de que el tensor métrico no tiene unidad de medida. Y aunque es cierto que en algunos espacios sus componentes son constantes, o sea dimensionales, en general sí tienen unidad de medida. Entonces, aquí pasa algo extraño. Aunque el tensor métrico no sea dimensional del todo, pasa que ciertas componentes como el tiempo no se miden en longitud y otras como el ángulo directamente se consideran adimensionales. En esos casos el tensor métrico tiene que reponer esa incongruencia dimensional añadiéndole unidad de medida a sus componentes, pero intrínsecamente es adimensional. Y por si te preguntabas, el tipo de curvatura que estudia el tensor de Riemann y los otros tensores de curvatura se miden 1 entre metro cuadrado. Entonces el escalar de Ricci del espacio hiperbólico es -2, 1 entre metro cuadrado, sí. O de forma más clara, -2 de curvatura entre área. Muy bien, ahora entendimos un poco más el uso y significado de los tensores de curvatura. Pero nos falta saber algo igual de importante. ¿En dónde vive todo esto? Para responder a esta pregunta, tendremos que adentrarnos en el mundo de la topología.